¿Alguna vez has pensado que tu casa es una casa encantada? ¿Existen realmente cosas más allá de lo normal? Y el término paranormal es un término erróneo. ¿Has visto algún tipo de sombra o silueta? ¿Has escuchado ruidos inexplicables en lugares donde no hay ningún ser humano? ¿Has visto movimientos de objetos pequeños en lugares cerrados donde no circula el aire? ¿Alguien te ha tocado pero cuando volteas no hay nadie? Bueno, a mí me ocurrió y otras personas las han experimentado en las llamadas casas encantadas o casas embrujadas. Son lugares que supuestamente para muchas personas y ciertamente para otros albergan fenómenos paranormales o actividades sobrenaturales, generalmente atribuidas a la presencia de espíritus, fantasmas o entidades inexplicables. Las historias de casas encantadas se encuentran en casi todas las culturas del mundo y el concepto ha sido popularizado a través de la literatura, el cine y la tradición oral. Si te digo que los fenómenos paranormales no existen en realidad, el término casa encantada proviene del latín incantatus, que significa hechizado o bajo un encantamiento. Está compuesto por el prefijo in, que intensifica, y cantare, cantar, recitar, sugiriendo un hechizo lanzado a través de palabras o cantos. La idea de que una casa pueda quedar encantada o embrujada se remonta a la antigüedad, con relatos en diversas culturas, donde lugares específicos, especialmente aquellos vinculados a muertes violentas, eran considerados el hogar de espíritus inquietos. Popularmente se cree que la energía de estos sucesos queda atrapada en el lugar, lo cual origina los fenómenos paranormales. Otras causas atribuidas incluyen prácticas de brujería, hechizos o la presencia de antiguos artefactos o reliquias que cargan energías no deseadas. Algunos ejemplos de casas encantadas son la casa de Winchester en San José, California, Estados Unidos, construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles Winchester. La casa es famosa por sus extrañas características, como escaleras que no llevan a ningún lado, puertas que se abren a paredes y ventanas en el suelo. Se dice que Sarah la construyó para apaciguar los espíritus de aquellos que murieron por las armas Winchester. La mansión La Lobby en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Una mansión en el barrio francés que tiene una historia oscura. En el siglo XIX, la propietaria, Madame Delphine La Lobby, fue descubierta torturando y asesinando a sus esclavos. A lo largo de los años, ha habido múltiples reportes de actividad paranormal como gritos y aparición. La casa de Amityville en Amityville, New York, Estados Unidos, donde Ronald DeFeo Jr. asesinó a toda su familia en 1974. Luego la familia Lutz se mudó y, según su testimonio, experimentó fenómenos inexplicables, como olores extraños, cambios de temperatura y figuras de sombras. Este caso inspiró la película y el libro de Amityville Horror, La casa de los perrones en Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos, conocida por la película El Conjuro. Esta granja del siglo XVIII fue el hogar de la familia Perron, quienes reportaron eventos paranormales que incluyeron apariciones, movimientos de objetos y ataques físicos. Los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren trabajaron en el caso. La casa Enfield en Londres, Inglaterra. Esta casa fue el escenario del famoso poltergeist de Enfield, donde dos hermanas experimentaron una serie de fenómenos paranormales como ruidos inexplicables y levitación. Los investigadores también presenciaron estos eventos y fue el caso retratado en El Conjuro 2. Supra Vortex. En muchas culturas también se cree que ciertos tipos de terrenos o ubicaciones pueden atraer entidades sobrenaturales, como cementerios, hospitales antiguos o casas ubicadas cerca de ríos. Los fenómenos paranormales más comunes en las casas encantadas incluyen apariciones, es decir, sombras o figuras fantasmales que se ven de forma
intermitente. Sonidos inexplicables como golpes, pasos, susurros o llantos que no tienen una fuente física clara. Cambios de temperatura causando áreas frías sin explicación lógica. Objetos que se mueven solos, es decir, fenómenos poltergeist. Muchas personas tienen miedo a las casas encantadas porque las asocian con la muerte y el más allá. Las casas encantadas se relacionan con la idea de fantasmas y de la posibilidad de que las almas de las personas fallecidas no estén en paz. También este miedo surge como un instinto de supervivencia, el miedo a lo desconocido y la sensación de peligro. Sumado a esto, existen narrativas culturales. La influencia de historias, leyendas, películas y libros han reforzado el miedo colectivo hacia estos lugares. Por último, en relación con los datos conocidos sobre casas encantadas, incluimos las experiencias personales o colectivas, porque muchas personas aseguran haber vivido experiencias en casas encantadas, lo que alimenta la creencia en lo sobrenatural. En este sentido, debo mencionar mi último video sobre mi relato real de fenómeno paranormal en mi cuarto, donde una entidad me sujetó de la nuca. Mucha gente se pregunta, ¿qué lugares son casas encantadas? La respuesta popular es que cualquier tipo de casa puede considerarse encantada si presenta actividad paranormal. Sin embargo, algunas características comunes incluyen casas antiguas, especialmente aquellas con una historia prolongada o eventos trágicos, edificios ubicados en terrenos con historia como hospitales, prisiones, cementerios o lugares donde ocurrieron desastres, lugares abandonados donde la falta de mantenimiento y el deterioro contribuyen a la atmósfera de misterio y temor, construcciones con elementos particulares como sótanos oscuros, áticos o paredes gruesas que pueden contribuir a la atmósfera tétrica. Y cuando una casa deja de ser una casa encantada, según la historia popular esotérica, esto ocurre cuando se logran resolver los eventos paranormales a través de rituales de limpieza, bendiciones religiosas o ceremonias espirituales. También se cree que si las entidades se encuentran en paz, el lugar puede desencantarse. En otros casos, si no se reportan fenómenos paranormales durante mucho tiempo, la casa puede perder su reputación de estar embrujada. Las casas encantadas son populares porque despiertan la curiosidad humana hacia lo desconocido y el más allá. Son temas recurrentes en el entretenimiento, películas, series y literatura exploran constantemente estos escenarios, reforzando el interés en ellos. Las casas encantadas también permiten a las personas enfrentar sus miedos de manera controlada, especialmente a través de experiencias como casas de terror en parques temáticos. Además, el misterio que las rodea y las historias personales de quienes afirman haber tenido experiencias paranormales en estos lugares mantienen vivo el interés colectivo y las convierten en un fenómeno cultural perdurable. Acabamos de resumir la historia esotérica, o sea, no explicativa. Ahora profundicemos de manera exotérica, es decir, explicativa y para nada ocultista, alejándonos de las leyendas urbanas para hacer un análisis del origen de los fenómenos paranormales que ocurren en las vulgarmente llamadas casas encantadas. Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y a activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. La respuesta a este origen la desarrolló mi estimado amigo el psicólogo transpersonal argentino Jorge Raúl Holguín, director del Grupo Elrond y del Instituto Akira de Investigaciones Suprafísicas. Las casas encantadas son lugares donde espíritus del error, como unidades de conciencia con ego, deciden enfocar su energía mentalizándola para canalizar energías en un espacio reducido. Tomemos como ejemplo la luz, que cuando se condensa lo suficiente para convertirse en un rayo láser puede atravesar incluso el acero. En otras palabras, esta energía comprimida sirve para hacer foco energético, enfocar hacia algo o alguien, y los espíritus pueden mover objetos, transmitir olores o hacer que la persona se sienta tocada, tal como expliqué en mi anterior video sobre mi caso paranormal personal. Recordemos lo que hemos explicado en los videos anteriores de este canal, que en una unidad de conciencia, vulgarmente llamada espíritu, está constituido por vórtices de energía que vibran a una velocidad superior a la velocidad de la luz.
y que cuando superan la velocidad de la luz, estos vórtices pierden su propiedad masa para convertirse en supraenergía. Por eso hemos creado el término universo suprafísico, el universo donde los vórtices de energía superan exponencialmente la velocidad de la luz y que no son detectados por nuestros instrumentos científicos, excepto cuando una de estas entidades suprafísicas logra disminuir la velocidad de sus propios vórtices de energía para así ingresar al universo físico e incidir en él enfocando su energía sobre cualquier objeto material o en una persona. Luego de asimilar la explicación anterior, tenemos ahora conocimiento de causa para entender mejor los trucos que realizan los espíritus del error, aquellos espíritus motivados por su propio ego para asustar a los habitantes del universo físico, ya que ellos nos pueden ver a nosotros, pero nosotros a ellos no, como el pez dentro de una pecera, y tomando en cuenta que las entidades de luz, o sea, espíritus sin ego, nunca se dedicarían a causar fenómenos paranormales en el universo físico porque no les interesa asustar, sino orientar en el camino del amor, siempre respetando tu libre albedrío. Dicho esto, uno de los principales trucos causados por espíritus muy egocéntricos sería crear hologramas de la Virgen María a unos metros de distancia de los observadores y enfocando energía en la retina del observador, para que solamente sea esa persona quien observa a la Virgen María, de modo que a esa persona luego la terminan llamando el elegido, siendo objeto de envidias para muchas personas e incrementando el ego de ese elegido, porque se comienza a considerar a sí mismo como un ser humano especial, cuando no es así, porque simplemente fuiste engañado por espíritus con mucho ego que hicieron foco energético sobre ti. Piensa lo siguiente, que puede crear hologramas aparte de las entidades suprafísicas como los espíritus, pues instrumentos tecnológicos lo suficientemente avanzados que aún no poseemos los seres humanos, pero que quizás sí pudieran tener civilizaciones más desarrolladas tecnológicamente en nuestro vasto universo. En otras palabras, tecnología extraterrestre podría incluso crear hologramas con la imagen de la Virgen María como una manera de divertirse con nosotros, porque al fin y al cabo, si no somos espíritus con un alma, sino al contrario, que todos nosotros somos espíritus con experiencia humana, e incluso extraterrestre, entonces todos tenemos, tanto humanos como extraterrestres, que pertenecemos originalmente a ese más allá, y podríamos estar llenos de ego. En vez de causar el bien, podríamos distraernos, realizando acciones similares a las bromas realizadas en los programas de cámara indiscreta, tan solo para pasar el rato y una vez más satisfacer nuestro ego. O sea, los espíritus egocéntricos somos nosotros mismos, pero sin un cuerpo físico. Pero como ahorita tú y yo estamos viviendo una experiencia encarnativa, ¿cómo nosotros los humanos podemos evitar ataques de espíritus que enfocan su energía sobre nosotros? Pues tal como desarrolló mi amigo Jorge Holguín, la respuesta sería integrando nuestro ego y pensando en el sano amor. Se alejan de ti porque, en otras palabras, no resisten tu energía y entonces se van a molestar a alguien más débil y con miedos. Es decir, estos espíritus y entidades egocéntricas no tienen ninguna potestad sobre ti si te llenas de amor e integras tus roles del ego, que es un tema que abordaremos en otro video. Conclusión: los fenómenos paranormales no existen en realidad porque nada está más allá de lo normal. Simplemente nos falta información sobre aquello que le ocurre a la partícula, el vórtice de energía más elemental, cuando supera la velocidad de la luz, y nuestro desconocimiento de este hecho es aprovechado por espíritus egocéntricos para intentar asustarnos. Y una vez que conoces los trucos de estos espíritus del error, de estos espíritus con mucho ego, simplemente no les sigues el juego y ellos dejarán de molestarte. Aunque siempre se pueden encontrar videos de personas que intentan seguirles el juego mediante psicofonías y grabaciones para registrar todo tipo de fenómenos suprafísicos circense en casas encantadas o en cualquier casa común y corriente de tu barrio, porque al final de cuentas quizá no se trata de casas encantadas, sino de mentes encantadas por el ego. Déjame tu comentario abajo. Estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y a hacer clic en la campanita. Gracias.